una alerta de que la importación y exportación del país podría paralizarse a consecuencia de la falta de dólares. Y lamentablemente la única forma de hacerlo en este momento es acudir al Fondo Monetario Internacional. No existe otra forma. Debemos traer dólares frescos, estabilizar el tipo de cambio y regularizar la oferta de dólares en el país. Si no, pues obviamente el perjuicio va a ser mayúsculo. Esto es una hecatombe, es una muy mala noticia para la economía. No es que el gobierno tiene que pagar, son los empresarios que traen y llevan mercadería, ¿verdad? Los que tienen que pagar. Pero si estos empresarios no consiguen los dólares, eso sería todo. La credibilidad, que es nula, y las expectativas, que son muy malas, van a aumentar progresivamente y podemos entrar inmediatamente en una espiral inflacionaria. Ese es el grave riesgo. No es un buen momento para devaluar si no tienes las condiciones, si no tienes un paquete económico. Porque las navieras dicen, quiero cash en dólares en mis oficinas, nada de transacción bancaria. Y a esto, Amalia, a este panorama tan sombrío, se añade un dato que a mí igual me dejó perplejo. Y es que de las 3.000 toneladas de litio, que era la otra salida a la crisis económica, en los primeros 6 meses se han vendido 270 toneladas, ni siquiera el 10%. Cacho, estoy seguro de que la economía se nos cae si el gobierno no hace algo al respecto. Esto es Cabildeo Digital. Yoshua, ¿tú te ratificas en la información que pasaste sobre que 3 navieras han dejado de operar con el país? Amalia, mira, es una muy mala noticia. El día de ayer hemos ratificado. Hay comunicados oficiales de las navieras de que se estaría cortando precisamente este pago desde Bolivia, especialmente para las importaciones. Yo decía, es una muy mala noticia porque primero nos aísla del mundo y segundo va a ser un perjuicio inmediato a las importaciones. Esto significa desabastecimiento y esto significa mayor subida de precios. Las navieras están invitando a que podamos hacer los pagos obviamente en dólares en sus oficinas del Perú y de Chile. Entonces, miren, realmente es un perjuicio para Bolivia y esto está ocasionado especialmente por esta intromisión gubernamental regulando las comisiones bancarias. Sabemos que tienen un máximo del 10%. Esto está ocasionando entonces el problema y por supuesto es un problema para los bancos, es un problema para los comerciantes y claro, es un perjuicio por lo menos para un 40% de las importaciones del país que provienen de ultramar. A ver, Yoshua, déjame entender. Estas navieras cobran en dólares, obviamente, y recibían sus pagos en dólares a través de transferencias bancarias. Pero estas transferencias significan una comisión del 10% que no quieren pagar y entonces dice, vengan y páguenme cash en mi oficina. ¿Es así? Sí, esa es una de las opciones y la otra opción es cobrar una comisión por lo menos del 35%. Entonces, miren, el gobierno está acostumbrado a decir, bueno, yo papá gobierno quiero mucho a los bolivianos y entonces voy a regular la comisión o el precio. Ocurre exactamente lo mismo con cualquier tipo de... Pero al hacer eso, en realidad tiene el efecto contrario, perjudica a la población. En este momento ya no hay transacciones bancarias y por supuesto ahora va a ser afectado el comercio internacional. Tiene muchas más connotaciones, por supuesto, este problema, pero es muy, muy grave. Por eso decía en el post que he enviado que en realidad el gobierno debería
inmediatamente estabilizar el tipo de cambio para que no haya mayores problemas en la economía, que ya los tenemos, pero por supuesto en menos de 2 meses, Amalia, Cacho, estoy seguro de que la economía se nos cae si el gobierno no hace algo al respecto. ¿Hay comunicados oficiales de estas 3 navieras? No sé si Joshua está en medio de un bloqueo y se está volviendo en flota otra vez a Oruro, y entonces estamos en una situación delicadísima, pero no sé si la memoria te ayuda y me dices los nombres de las 3 navieras y si las 3 han informado oficialmente que suspenden sus operaciones con Bolivia. Sí, Amalia. Una de las navieras es One Mercator. El 1 de julio ya suspendió estos pagos desde Bolivia. La otra es Hapag-Lloyd a partir del 3 de julio, o sea, hace 2 días. Y la otra es MSC, que suspenderá sus pagos a partir del 15 de julio de este mes. Entonces, mira, esto se va a repetir, yo creo, con más, con las otras navieras que traen mercadería a Bolivia. Y te decía, el perjuicio no solo es para algunos bienes que consumimos, sino ante todo para bienes intermedios e insumos también. El 80% de las importaciones en Bolivia son insumos, bienes intermedios y bienes de capital. Y por supuesto las empresas nacionales requieren estos insumos. Es una total dependencia a las importaciones, y mira, ahora se cortan estos pagos, los costos van a subir muchísimo, quizás muchas empresas van a poder acudir a oficinas de Chile y de Perú para hacer esas transferencias, pero de todas maneras no hay dólares en el país. Entonces el gobierno, por eso decía, debe solucionar la escasez de dólares, y lamentablemente la única forma de hacerlo en este momento es acudir al Fondo Monetario Internacional. No existe otra forma. Debemos traer dólares frescos, estabilizar el tipo de cambio y regularizar la oferta de dólares en el país. Si no, pues obviamente el perjuicio va a ser mayúsculo. Esto es una hecatombe, es una muy mala noticia para la economía. Joshua, déjame puntualizar. Tú hablas de suspender los pagos. Al suspender los pagos, las navieras dejan de traer mercadería al país, dejan de operar con Bolivia. No necesariamente. Si tú como empresa eres capaz de conseguir dólares e ir a las oficinas del Perú y de Chile, o pagar una comisión extra del 35%, pues obviamente esto podría hacerse, no hay problema. Pero de todas maneras, Amalia, el perjuicio ya va a ser terrible, van a reducir las importaciones a toda velocidad. Y esto significa también, si han estado cerrando varias empresas, seguramente van a cerrar otras. No hay otra posibilidad. Por eso les decía que la afectación a la economía en 2 meses va a ser realmente notoria. Y si ahora hay bloqueos y protestas, imagínate de aquí a 2 meses. Ahora, agrega a esto que de aquí a 2 meses también, pues vamos a dejar de exportar gas a la Argentina. Y esto significa $1.000 millones menos en exportaciones y, por supuesto, $1.000 millones menos para el país, para la economía. Entonces, la irresponsabilidad por parte de los gobiernos del MAS es mayúscula, y lamentablemente las consecuencias las vamos a vivir ahora. Bueno, Joshua, muchas gracias. Solamente para el final, Cacho, tú querías preguntarle sobre los bloqueos. Adelante, por favor. Sí, pero claro, me quedo con esta alerta que lanza Joshua Belot sobre un tema que me parece a mí central. Se viene la hecatombe económica para el país. Están imprimiendo bolivianos, hay esta decisión de las navieras ya no de internar mercancías si es que no se producen estos pagos en sus oficinas, o esta comisión. Se está anunciando desde el Perú, por ejemplo, se sugiere que ya haya una devaluación oficial del boliviano respecto del dólar, se va a dejar de exportar gas a la Argentina. Joshua, estamos
al borde de la hecatombe económica en el país. Sí, Cacho, lo que hay que entender, mira, ese chisme de la devaluación fue desmentido inmediatamente por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, para devaluar, si es que quiere hacerlo, necesita mantener el tipo de cambio. Y eso es lo difícil. Si no mantienes el tipo de cambio, ahora que no tienes credibilidad, imagínate, nos dicen mañana que esté a 8.5 el tipo de cambio oficial, pero pasado mañana no hay dólares y esto sigue subiendo. Entonces, el gran problema de hacer esta devaluación es que si no puedes mantenerlo, la credibilidad, que es nula, y las expectativas, que son muy malas, van a aumentar progresivamente y podemos entrar inmediatamente en una espiral inflacionaria. Ese es el gran riesgo. No es un buen momento para devaluar si no tienes las condiciones, si no tienes un paquete económico. Entonces, requerimos dólares frescos, requerimos reducir los gastos de gobierno inmediatamente para reducir el déficit fiscal drásticamente. Requerimos medidas para apoyar a las exportaciones, levantar los cupos, por supuesto, y otras medidas de mediano y largo plazo. Esto es un paquete económico completo. Si tocas en este momento el tipo de cambio, repito, es muy peligroso y podríamos entrar en una espiral inflacionaria, una mayor inestabilidad política. Muchos, o el día de ayer me decían, lo que debemos hacer es devaluar el tipo de cambio y también que practiquen una desdolarización. Yo les decía, bueno, el pueblo le aguantará al gobierno 2 días o 3 días con la devaluación, y si hacen una desdolarización, el gobierno sale en 1 hora. Caramba, realmente el panorama es tremendamente complicado. Muchas gracias. Pero repite el gobierno. Muchas gracias, querido Joshua. Estaremos en contacto permanente. Se nos vienen días y meses complicadísimos para la economía del país y la verdad que no se ve salida alguna, si no es esta que tú planteas, acudir a un organismo internacional como el Fondo Monetario para prestarse la cantidad que se requiere para salir de este hueco financiero que tenemos como país. Bueno, feliz retorno, Joshua. Joshua estaba viniendo a La Paz y lo agarró el bloqueo, que es otro elemento que se suma a la crisis económica. Nada funciona, nada circula, porque hay bloqueos por todo lado. Y entonces Joshua está retornando otra vez a Oruro. Te deseamos feliz retorno, Joshua, y será hasta pronto. Muchas gracias por la información. Chao, querido Joshua. Un abrazo. Amalia. Caramba, está complicadísimo. Y a esto, Amalia, a este panorama tan sombrío, se añade un dato que a mí igual me dejó perplejo. Y es que de las 3.000 toneladas de litio, que era la otra salida a la crisis económica, en los primeros 6 meses se han vendido 270 toneladas. Ni siquiera el 10% de las 3.000, que ya es bajo lo del 3.000, porque el proyecto empezó con 30.000, luego bajó a 15.000, luego a 11.000, luego a 3.000. Imagínate, 6 meses, 270 toneladitas de carbonato de litio. Pero además el Fondo Monetario Internacional le dirá que tiene que eliminar la subvención de la gasolina, que tiene que devaluar y que tiene que ajustarse el cinturón, que tiene que bajar los gastos del gobierno. Es simplemente imposible. Y como no lo va a hacer, lo único que tenemos por delante bajo la conducción del gran economista Luis Arce Catacora es irnos de pique, ¿no? Está conduciendo la tragedia económica del país. No está haciendo nada, no solo no está haciendo nada, sino que está acelerando la crisis con mayores gastos, pero absolutamente como si no pasara nada, mientras la nave del Estado se va a pique. Cacho, eso es lo que está ocurriendo. Ya dijimos en la primera parte, el drama político, que también está llevando la crisis política a extremos enormes al desconocer a Evo Morales, y la crisis económica, ¿para qué te digo? Peor todavía. Pronto dejaremos de ver en las carreteras, sobre todo al occidente del país, esos grandes contenedores que son traídos en esos inmensos camiones, esos contenedores de colores,
sobre todo con esta marca MSC, que claro, traen una cantidad enorme de materiales para los negocios agropecuarios. Los constructores traen desde la China puertas, chapas, todo, lámparas, todo lo que se necesita para la construcción de departamentos. Se traen incluso hasta medicamentos. Caramba, la cosa va a ser bien, bien complicada. ¿Y qué es lo que va a hacer la gente? Va a empezar a aprovisionarse de lo necesario. Vamos a estar otra vez en esta especie de clima de guerra o de preguerra, y la gente va a empezar a copiar todo lo que pueda, porque también comienza a sentir que esta crisis ya afecta a la economía familiar. Las 3 navieras que han advertido que solo reciben cash en sus oficinas y si no, no operan, son la MSC, Hapag-Lloyd y One, Mercator se llama. Esas son las 3 compañías. Mercator, que ya decidió suspender la recepción de pagos pagando comisión. Después es Hapag-Lloyd y la MSC. Son 3 navieras y habrán otras que podrían sumarse a estas 3. Una alerta de que la importación y exportación del país podría paralizarse a consecuencia de la falta de dólares. No es que el gobierno tiene que pagar, son los empresarios que traen y llevan mercadería, ¿verdad? Los que tienen que pagar. Pero si estos empresarios no consiguen los dólares, eso sería todo. Porque las navieras dicen, quiero cash en dólares en mis oficinas, nada de transacción bancaria, porque no quieren pagar comisión. Y los bancos tampoco pueden aceptar estas solicitudes porque tampoco tienen los dólares. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.